Muy buenas noches. Mi nombre es Ada Elizabeth Guerrero. Me han solicitado que sea la maestra de ceremonias la noche del día de hoy de este importante evento, que es la sexta conferencia de la Sociedad Bastiat de Argentina. Es un gusto para mí presentarme la noche del día de hoy. El objetivo de estas ponencias es estudiar y repasar los conceptos propuestos por grandes pensadores de la libertad en las ciencias sociales. La noche del día de hoy estaremos analizando el legado de Henry Hazlitt para la libertad. En próximos encuentros estaremos profundizando y repasando sobre temas de pensadores de la libertad y temas de gran actualidad. Así, sin más preámbulos, demos inicio formal a la conferencia con nuestro presidente, el señor Eneas Biglione, quien es el presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas y además presidente de la Sociedad Bastiat de Argentina. Muchísimas gracias, Ada Elizabeth, y muchas gracias a todos por estar presentes esta noche. Les cuento que Ada Elizabeth Guerrero es una talentosa joven venezolana, abogada especializada en Derecho del Trabajo y con diplomados en Derecho Marítimo. Para nosotros es un gran gusto contar esta noche por segunda vez con su apoyo a la Sociedad Bastiat de Argentina como maestra de ceremonias. Permítanme contarles acerca de la historia de la Sociedad Bastiat. Nace en el año 2004 y crece fuertemente en el año 2010, creada con un claro objetivo. Aquellos que trabajan en libertad deben saber cómo funciona la libertad. Y es por esto que el grupo objetivo de nuestras reuniones son los empresarios e individuos como ustedes con mentalidad emprendedora. En el año 2017, el programa pasa a formar parte del American Institute for Economic Research de los Estados Unidos, AIER, y hoy en día la Sociedad Bastiat realiza unos 200 eventos anuales de la mano de 40 capítulos de todo el mundo. El American Institute for Economic Research de los Estados Unidos fue fundado en el año 1933. Se dedica a educar en los valores de libertad personal, libre empresa, derechos de propiedad, gobierno limitado y moneda sana. Al enfocarse en estos valores, los participantes de los eventos de la Sociedad Bastiat aprenden lo que significa ser un empresario íntegro y tienen la oportunidad de conectarse entre sí, apoyar la organización y difusión de nuestros eventos y llevar estas ideas a sus amigos y colegas. En suma, la Sociedad Bastiat de ayer fue creada para educar a la gente a reclamar su derecho a la autoridad moral y ayudarles a comprender las instituciones intelectuales y culturales necesarias para el éxito individual y la creación de riqueza en nuestros países. Como es mi costumbre, tengo especiales agradecimientos para Brad DeVos, Ryan Higgins, Andrés Cusme Franco, en general para todo el equipo de trabajo de AIER o AIER, para Silvia Marfesi, para Juan Martín Kingman de Tutepay Academy Ecuador, para el Colegio de Economistas de Santa Cruz, para CADECRUZ y para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y para nuestro disertante estelar, muy especialmente en esta noche, el ingeniero Cristian Gil Toro. Muchas gracias y te dejo entonces, Ada Elizabeth, que continúes con la presentación. Bueno, muchas gracias por sus palabras, presidente. Ahora tengo el gusto de presentar, a la directora de la Sociedad Bastiat de Bolivia. Ella es Olivia Requinta. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Un gran saludo desde Bolivia a Santa Cruz. Y bueno, muy contenta de estar en este nuevo webinar realizado por Bastiat Society de Argentina.
Felicitarte, querido Eneas, por el gran labor que estás realizando allá en tu país. Y bueno, también a todo el equipo del Thomas Jefferson Institute también. Sin duda alguna, hoy día va a ser una noche de nutrirnos, de recordar a un personaje muy interesante, ¿no? Como Henry. Y bueno, qué mejor de la mano de un gran disertante, ¿no? Como el ingeniero Christian Hill. Y bueno, vamos a estar atentos a escuchar a todo, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación, querido Eneas. Muchas gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles igualmente al representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Él es Cristian Aramayo. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Ada Elizabeth. Igual, bueno, agradecer a The Bastiat Society of Argentina, al Thomas Jefferson Institute y también ayer por la consideración y tomar en cuenta a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Como lo mencionaba en un evento anterior, es para nosotros muy importante tender puentes para fortalecer y apoyar iniciativas que promuevan los principios fundamentales de una sociedad libre. Solamente mencionarles de que el tema de hoy, igual saludando al ingeniero Christian Hill, es un tema bastante apasionante porque en el mundo de las ideas muchas veces está íntimamente relacionado a la biografía de las personas. Y en este caso, al hablar del legado de Henry Hazlitt, estamos hablando de una de los trabajos en términos de incidencia pública, tanto en los journals como también en distintos espacios públicos de la opinión pública del siglo XX, más importantes que se han tenido en términos de la difusión de las ideas de la economía, de la Escuela Austriaca de Economía. Entonces, creo que es bastante provechosa la oportunidad para conocer o tal vez recordar o profundizar aquellos conocimientos o aquellas cosas, elementos que han sido parte de los fundamentos de lo que hoy conocemos como los principios de una sociedad libre. Y en ese sentido, creo que es muy pertinente el tema que de igual manera imagino debió ser bastante desafiante para el ingeniero Hill, llevar adelante a comprimir la cantidad de obras en un espacio de tiempo bastante reducido, porque uno podría hablar específicamente de estos temas punto, por horas y horas. En ese sentido, creo que el esfuerzo es muy fuerte y lo valoramos muchísimo. No tengo muchas más palabras para decirles más que reiterar los saludos y las felicitaciones y bueno, cuenten con nosotros para continuar con este tipo de actividades y bueno, muchísimas gracias, Ada Elizabeth. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar comienzo, sin más preámbulos, a esta valiosa conferencia dictada por el ingeniero Cristian Gil Toro. El ingeniero Cristian Gil Toro es facilitador calificado en la educación de niños, jóvenes y adultos en el área de las matemáticas, utilizando el método común de enseñanza y aprendizaje. Además, es editor en jefe del Bastión y columnista permanente de Al Poniente y El Parche del Capuchino en Colombia. Es un férreo defensor de la libertad, influenciado por las ideas de la Escuela Austriaca de Economía. Es miembro de Empresarios de Libertad en Colombia y de organizaciones como Ayn Rand Center Latinoamérica y Objetivismo México. Y también es parte de los colaboradores de Libertas Colombia y Chile y de la Sociedad Bastiat de Argentina. Le pedimos que por favor, en la medida que avanza la conferencia, coloque preguntas o comentarios en el chat para luego planteárselas a nuestro ponente finalizada su conferencia. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias a todos los presentes. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Y pues bien,
Antes de comenzar a hablar sobre Henry Hazlitt, quisiera leer una parte de su obra más emblemática, de la que vamos a hablar durante todo el tiempo de la conferencia. Al principio de esta obra, que no quiero adelantarme todavía en el nombre, en su capítulo 1, llamado La Elección, dice esto: es esta la persistente tendencia de los hombres a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir cuáles producirá a largo plazo, no solo sobre el sector aludido, sino sobre toda la comunidad. Es pues la falacia que pasa por alto las consecuencias secundarias. En ello consiste la fundamental diferencia entre la buena y la mala economía. El mal economista solo ve lo que se advierte de modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. El primero tan solo contempla las consecuencias directas de la medida a aplicar. El segundo no desatiende las indirectas y más lejanas. Aquel solo considera los efectos de una determinada política en el pasado o en el futuro sobre cierto sector. El buen economista, se preocupa también de los efectos que tal política ejercerá sobre todos los grupos. Pues bien, el arte de la economía consiste en observar no solo los efectos inmediatos, sino también toda esa serie de efectos a largo plazo de cualquier acto o cualquier política implementada. Consiste en trazar las consecuencias de esa política no solo para un grupo, sino para todos los grupos. Esto es, como tal, la economía, así como hemos visto, lo que estamos viendo en este momento con el tema del virus, no discrimina a ningún tipo de grupo, ningún tipo de persona. Nos compete a todos. Y de hecho, es un arte que deberíamos estudiar desde muy jóvenes para entender correctamente sus dinámicas. Los partidarios estadounidenses del libre mercado y en general, los que apoyamos las políticas del libre mercado en Latinoamérica o en cualquier rincón del planeta, hemos entendido a profundidad, echando un vistazo al emblema fundamental del legado de Henry Hazlitt, que es La economía en una lección. Este libro que les estoy mostrando acá. Ese como tal no es el único legado de Henry Hazlitt, sino que es, como lo digo, es su emblema. Es el elemento más representativo de todo lo que él hizo en pro de las ideas de la libertad. Es una obra brillante, concisa, clara, que fue publicada por primera vez en el año de 1946, a un año de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente en una época de estatismo rampante y desenfrenado en los Estados Unidos y en otros países alrededor del planeta Tierra. Y con esta enseñó a millones de personas las malas consecuencias de poner al gobierno a cargo de la vida económica. Los estudiantes universitarios de todos los Estados Unidos y del mundo todavía la siguen usando y aprendiendo de ella, porque a pesar de que fue escrita en esta época, hoy día se encuentra más vigente que nunca. Ya vamos a profundizar por qué. Quizás es el texto de economía más popular jamás escrito. Pero bueno, antes de ir entrando un poco más en materia sobre diferentes aspectos de la libertad y que son tratados en esta obra, vamos a hablar de Henry Hazlitt. Henry Hazlitt fue un periodista, un crítico literario, un economista natural. Ya entramos en materia por qué natural. Y un filósofo. Fue uno de los intelectuales públicos más brillantes del siglo pasado. Nació el 28 de noviembre de 1894 y murió el 8 de julio de 1993 a la edad de 98 años. A él le llamaba mucho la atención el hecho de que economía en una lección se hubiera convertido en la contribución más duradera en todo el intervalo del tiempo. Porque él como tal la escribió para desmontar falacias económicas muy propias de su tiempo, pero que hoy día, como ya lo dije, continúan más vigentes que nunca. Y no sabía que esas falacias serían la política de gobierno durante todo el siglo XX y ahorita en el siglo XXI con más razón. Sin embargo, él quería también ser conocido por otras contribuciones,
que incluyen la escritura de una novela, un diálogo a 3 bandas sobre crítica literaria. Escribió también 2 grandes tratados sobre economía y escribió sobre filosofía moral. Varios volúmenes editados, escribió otros 16 libros y bueno, también contribuyó a innumerables capítulos de libros, artículos, comentarios, reseñas, porque pues él trabajaba como editor. De hecho, él llegó a estimar que había escrito alrededor de 10 millones de palabras y que sus obras coleccionadas podrían llegar a 150 volúmenes. Un número bastante considerable. Cuando dije que Hazlitt se había formado como economista natural, es que él como tal no pasó por la academia. El tipo fue un crack siempre porque su formación en economía se vio más a entender cómo funcionaba la realidad, no a una cantidad de teorías sobre macroeconomía, microeconomía o toda la cantidad de libros que tienen los discípulos de John Maynard Keynes en este momento en su biblioteca. No. De hecho, pocos estudiosos de la economía están tan familiarizados como lo estaba él. Él se inspiró inicialmente en los escritos de Philip Whitcomb, que fue un discípulo del economista inglés William Jevons, y más tarde en las obras de otro gran economista, de quien se podría profundizar, no sé si hasta ahora la Sociedad Bastida de Argentina lo ha hecho, y es en el señor Herbert Spencer. Pero él estaba familiarizado con el trabajo de todos los pensadores importantes en casi todos los campos. A pesar de que él siempre careció de una educación formal. Lo verdaderamente relevante de Hazlitt es que terminó conociendo más que la mayoría de los hombres cultos de cualquier edad y además de eso tenía más principios que la mayoría, que daba el punto al cual quiero dirigir su legado. Porque Henry Hazlitt, más que un economista natural, más que un intelectual influyente en el siglo XX, fue un hombre que entendió que la mejor forma de trascender es hacer lo correcto. Eso es algo que él siempre tuvo claro y es algo que deberíamos nosotros siempre hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias que nos aquejen o de los detractores que tengamos. También Hazlitt fue el intelectual público más importante dentro de la tradición austriaca de Ludwig von Mises, de Friedrich Hayek y de Murray Rothbard, a quienes en su momento acreditó como fuentes primarias en economía. Hazlitt escribió en todos los foros públicos importantes de su época, más prominentemente en The Nation, en el Wall Street Journal, en The New York Times, en donde encabezaba la poderosa sección de reseñas de libros, en el American Mercury, Century, en el Freeman, en el National Review, en Newsweek y pues, una cantidad de medios más. Todos los artículos que él escribía se caracterizaban porque él imprimía mucha pasión en su tinta. Existen muchísimos autores liberales que tienen esa capacidad de transmitir pasión en la tinta. Está el caso de Bastiat, que de Bastiat recoge una gran cantidad de enseñanzas y las condensa en economía en una lección, o de Ayn Rand. Todos tienen como la capacidad de transmitir algo de pasión, pero Hazlitt era especial porque además de eso, conmovía y era provocativo, y no por eso perdía el rigor académico, a pesar de la claridad en la forma en que exponía sus ideas. En varios momentos de su carrera fue uno de los críticos literarios, editorialistas y escritores financieros más influyentes de su país. Eso lo demuestra fácilmente su biografía, que la puede consultar. De hecho, el primer libro de Ludwig von Mises que se tradujo al inglés, la reseña la hizo Hazlitt. Ese libro se llama Socialismo y que es un clásico importantísimo dentro de la literatura liberal. También es una revisión de la obra más emblemática de Friedrich Hayek, El Camino de Servidumbre, y bueno, otras más. Bueno, volviendo al tema de quién es Hazlitt, como ya lo dije, él nació en 1894, específicamente en Filadelfia. Filadelfia, para los que no saben, es la ciudad
más grande del estado de Pensilvania. Era hijo de Stuart Clark Hazlitt y Bertha Saunders Hazlitt. Su padre murió cuando él tenía 28 años, el padre. Y en ese momento Hazlitt pues, era un niño, era un bebé, básicamente, de brazos. Más adelante, pues, emigró de Filadelfia a Brooklyn porque su mamá se volvió a casar. Aunque antes él había estado en un colegio llamado Girard College, que era un hogar para niños blancos sin padre, que fue creado por un filántropo local. Ya estando en Brooklyn, empezó a asistir a escuelas públicas. La primera idea de Hazlitt era convertirse en psicólogo, como lo fue William James. Pero la situación económica de su familia lo obligó a renunciar a esa idea. Entonces, después de 1 año y medio de escuela nocturna en el City College, tuvo que buscar una forma de ganar dinero. Y así fue como se fueron dando las cosas y buscando trabajo, se le dio la oportunidad de empezar a trabajar en el campo económico. Él mismo decía que no tenía ninguna habilidad, que si él conseguía algún tipo de trabajo, duraría escasamente 2, 3 días, a lo sumo un mes, y lo despedirían. Que eso como tal nunca lo sorprendía ni le molestaba. Él leía el Times temprano en la mañana, revisaba los anuncios y prácticamente tenía trabajo ese mismo día. Y que eso que él vivió en aquel entonces era muestra de lo que sucede cuando se tiene una economía de libre mercado. Cabe destacar que en ese entonces, cuando él se le dio esa posibilidad, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, no existía el concepto del salario mínimo. Se ha imprimido mucho la idea de que, y de eso él habla en su libro, específicamente los capítulos 15 y 16, del tema del salario mínimo. La gente tiene la idea de que el salario mínimo estimula la economía. Eso es una falacia. Porque el salario mínimo no deja de ser una forma de control de precios. Y en lugar de estimular la economía, lo que hace es que condena a los más jóvenes a no tener posibilidades de emplearse lo suficientemente rápido. Y a los pequeños y medianos empresarios a no poder contratar de la manera que quisieran, porque tienen que limitarse al salario mínimo. El salario mínimo pues está bien para empresas muy bien consolidadas, podría decirse, pero para las empresas que se encuentran en proceso de crecimiento y que aún no tienen un suficiente capital financiero para poder contratar, no. Entonces, lo ideal es abolir la idea del salario mínimo y crear la idea de construcción de salarios. Esa es una de las mini lecciones que deja Hazlitt en Economía en la lección. En esa época no había tanto asistencialismo, excepto que había lugares donde se podía conseguir una limosna para algo, pero como tal, no existía asistencia social sistemática. O sea, había libre mercado. Entonces, fácilmente él podía encontrar un trabajo, lo despedían 3, 4 días, a lo sumo un mes después, y seguía adelante. Y es así como él decide ser periodista, porque era la única manera que tenía de escribir. Tenía ese talento natural para escribir. Y eso ocurrió a la edad de 20 años, que consiguió un trabajo en el Wall Street Journal como taquígrafo. Un taquígrafo es un digitador. Y él en aquel entonces, a pesar de que no tenía una formación académica tan contundente como la tienen muchas compañías de las universidades, había terminado su primer libro, Thinking as a Science, que fue publicado en 1915 y fue reimpreso un año después y reeditado de nuevo en el 69 con la introducción. Su primer libro, como todo lo que escribió, tuvo un fuerte argumento y lo hizo bien. Él decía que no creía que valía la pena. De hecho, en varias entrevistas que ofreció, varias veces destacó, si no te has decidido que escribas un artículo diciendo, bueno, por un lado, pero por el otro. Él trataba de encontrar las ventajas con esa frase de algo, pero siempre iba más allá. Bueno, por un lado, pero por el otro, que es lo que lo hizo clasificar dentro de lo que él mismo llamaba un mal y un buen economista, porque le permitía siempre ir más allá. Él tenía la capacidad de profundizar en todo lo que tocaba.
Siempre todo lo que escribió fue en su idioma nativo, en inglés, que fue un inglés muy viril, muy insuperable. Él se daría la regla de que él mismo se impuso. Apuntar primero a las cualidades esenciales: coherencia, claridad, precisión, sencillez y brevedad. Al año siguiente, porque él fue contratado en 1915, estamos hablando ya de 1916, él dejó el Wall Street Journal para escribir editoriales en el New York Evening Post y más tarde para el New York Evening Mail. Cuando estaba en este último, eso ya 7 años después, 1922, aparece su segundo libro. El primer libro lo había publicado con la editorial Dutton, el segundo también. Ese libro se llamó The Why to Will Power, que era una defensa férrea de la iniciativa individual contra las afirmaciones deterministas del psicoanálisis freudiano. O sea, era un análisis más de carácter psicológico y filosófico. Y a finales de la década de los años 20, la reputación de Hazlitt como escritor y pensador había crecido, que le permitió que sus críticas y ensayos llegaran al New York Sun. Y desde ese momento empezó a aparecer semanalmente. Estamos hablando del año 1926. Él apareció en este medio entre octubre de 1996 y septiembre de 1929. Y durante esos años conoció al filósofo británico Bertrand Russell, que en su momento fue considerado como el hombre más brillante de su tiempo. Russell admiró mucho a Hazlitt por lo que hacía. De hecho, el editor de Russell, junto con el mismo Russell, le pidieron a Henry Hazlitt que escribiera la biografía oficial del filósofo Bertrand Russell. Entonces, entre 1928 y 1929 pasó gran parte de su tiempo entrevistando. Luego, los editores de The Nation se dieron cuenta del trabajo que estaba haciendo este joven y lo contrataron como editor literario. The Nation era entonces, como podría suponerse y como ocurre en estos tiempos, una revista con una fuerte tendencia hacia la izquierda ideológica. Pero uno pensaría, bueno, si este chico como tal había demostrado que tendía hacia el individualismo, ¿cómo iba a ser contratado por una revista que tendía hacia el colectivismo? Una de las razones por las cuales lo aceptaron era porque querían que no solo escribiera y manejara las reseñas de los libros, sino que fuera capaz de escribir editoriales sobre temas económicos. Querían diversificar los puntos de vista. Y el trabajo que desempeñó en The Nation fue extraordinario. Él escribió sobre literatura contemporánea y eso se convirtió en un trampolín para sus propias y muy ricas observaciones sobre filosofía, cultura, historia, economía y política. Estamos hablando pues de un intelectual a carta cabal. En esa época, estamos hablando 1932 a 1934, él escribió una reputación temprana de la teoría de la deconstrucción literaria, que se llamaba Anatomía de la Crítica. Más allá de economía en una lección y de las grandes habilidades que tenía Hazlitt como escritor, y además del hecho de que él siempre buscó hacer lo correcto, Hazlitt siempre se opuso a que el Estado interviniera en la economía. Y una y otra vez, él se negaba a ceder a la presión de editores de los medios en los que trabajaba para cambiar su punto de vista. Él siempre eligió el principio y la integridad por encima de la fama y la fortuna. Y por esa misma razón fue excluido de múltiples trabajos que le hubieran otorgado más prestigio del cual estaba gozando en ese momento y que estaba acumulando. Pero para él siempre primó hacer lo correcto. Eso la primera vez que ocurrió fue con la política del New Deal, que trajo la planificación estatal a la vida económica de los Estados Unidos. Entonces, claro, Hazlitt usó su fama literaria y su puesto en The Nation para atacar ese régimen impuesto por el presidente Franklin Delano Roosevelt, que en aquel entonces era el 32º presidente de los Estados Unidos.
y después de muchos debates internos, externos, con diferentes figuras del socialismo, como Luis Fischer, pues la revista, a pesar de lo que establecía Hazlitt, fue migrando a una posición más bien en pro del New Deal. Entonces, eso que condujo a que Hazlitt fuera expulsado de la misma. Entonces, ¿qué pasaba en esos tiempos? Pese a la implementación del New Deal, existía un señor llamado H.L. Mencken, que era el editor fundador del American Mercury, y que se oponía férreamente al New Deal. Entonces, durante ese tiempo, el conjunto literario se había volcado en su contra por esa posición. Y que entonces, ¿qué le permitió a Hazlitt volver a tomar las riendas de la situación? Que Mencken le entrega la revista como editor. ¿Ya? De hecho, le dijo, el único criterio competente de las artes del que voy a hablar, que era al mismo tiempo un economista competente de formación práctica y teórica. Así lo definía. Y fiel a su infatigable espíritu liberal, su primer artículo fue Las falacias de la NRA, que fue un ataque implícito a toda la izquierda americana, incluyendo a su anterior empleo en The Nation. Él fue editor durante casi 2 años hasta que decidió volver a trabajar en periódicos. Incluso el New York Times no era tan izquierdista. The New York Times, que sabemos que es quizás uno de los medios que más le viene a la izquierda en estos tiempos, pero en aquel entonces no era tanto. Y en ese entonces contrató a Hazlitt para escribir editoriales sin firmar y ensayos de revisión firmados. Eso lo hizo durante ya así mucho tiempo, ya se tuvo más estabilidad. Fue entre 1934 y 1946. Él aparecía casi a diario. Cubría una gama extraordinaria de todos los peligros, y aquí están las lecciones más importantes de lo que hacía. Él hablaba de los peligros de los controles económicos, de los males de los controles de precios en tiempos de guerra. Ese tiempo fue el tiempo en el cual se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, recordemos que se produjo entre 1939 y 1945. Hablaba del gran escritor Chesterton y sus glorias, desmitificaba todas las falacias de la economía keynesiana, la inutilidad de las ayudas exteriores, la importancia de un libre mercado fundamentado en valores, la estupidez que constituyen sistemas colectivistas como el socialismo, comunismo y el nazismo, fascismo. Hablaba también de la inflación y de los efectos negativos de los sindicatos. Mientras estuvo en el New York Times, él hizo todo lo que pudo para frenar la marea del estatismo. Todo. Cualquier medida que se tomara para evitar el control de precios y la sindicalización después de la guerra pudo deberse en gran parte a la presión que él hacía con su influencia en los medios. No en vano, los medios de comunicación son conocidos como el cuarto poder. Esos ensayos de revisión en las portadas de New York Times demostraron una brillante comprensión de la literatura contemporánea, la economía y la política. Y precisamente durante ese tiempo es que conoció al emigrante Ludwig von Mises. Es tanta la influencia y el respeto que Ludwig von Mises desarrolló por Henry Hazlitt, que Hazlitt es considerado quizás el pensador más influyente del Mises Institute en los Estados Unidos. Y el respeto y la admiración eran mutuos. Hazlitt y Mises se hicieron amigos, y Mises se emocionaba mucho con las editoriales de Hazlitt que atacaban la planificación gubernamental, y continuamente lo consultaba sobre asuntos editoriales y política contemporánea. De hecho, se rumora que Hazlitt preparó a petición del mismo Mises una versión de la obra más emblemática de este autor de Mises, que es La acción humana. Se rumora eso. Y Mises, pues, en su momento le dio las gracias. También Hazlitt fue
muy cercano a Ayn Rand. Incluso antes del éxito con The Fountainhead o El Manantial, que es una de las novelas más emblemáticas de Rand, y Rand era amiga de Hazlitt y de su esposa Frances. De hecho, The Fountainhead fue escrito en 1946 y Hazlitt, 1943 quiero decir, y Hazlitt luego conoció a Mises en 1946 y luego pues lo relacionó, porque reunía dos figuras que se asociaron con la defensa del capitalismo puro y duro, del capitalismo de las esferas y las espasas. Los dos, Rand y Mises, se convirtieron en admiradores de Hazlitt y el sentimiento que ellos le profesaban pues era mutuo. Al igual que en sus empleos anteriores, en el Times, Hazlitt fue presionado por el editor para que se comprometiera. Pero pues no, ya sabemos que él era alguien que hacía lo correcto. Entonces, él asumió los planes de Keynes para reconstruir el sistema monetario después de la guerra y predijo la inflación mundial que se iba a producir en las próximas décadas. Durante ese tiempo, el New York Times se movía cada vez más hacia la izquierda y pues no quería apoyar el acuerdo de Bretton Woods que se dio en aquel entonces, el Banco Mundial, el FMI, bueno, todas estas organizaciones que particularmente yo creo que no deberían existir. De hecho, el editor del New York Times en su momento le dijo a Hazlitt que cuando 43 gobiernos firman un acuerdo, una editorial o un artículo escrito por él, de qué manera podrían oponerse o combatirlo. Él ratificó que sí, que estaba de acuerdo, pero que no podía escribir nada sobre el Bretton Woods, porque es un esquema de inflación apocalíptica que terminaría muy mal, y pues de acuerdo a sus principios y valores, pues no podría apoyar. Aún así, Hazlitt no fue despedido, pero la dirección del Times lo amenazó con poner una cláusula de extensión de responsabilidad en sus editoriales, que es algo que pues suelen hacer muchos medios en estos tiempos y pues si uno se pone a analizarse es lo correcto. Responsabilizar única y exclusivamente al escritor por lo que hace. Tiempo después, muy poco, fue expulsado, consiguió trabajo en la revista Newsweek y se convirtió en los escritores financieros más influyentes de su país. De hecho, él desarrolló una columna semanal llamada la Business Times, que fue muy popular durante el tiempo que él estuvo. Y precisamente en esa estancia en Newsweek fue que Hazlitt escribió esta belleza, La economía en una lección. La economía en una lección ha vendido casi 1 millón de ejemplares y está disponible en al menos 10 idiomas. Hazlitt, en Economía en una lección, básicamente argumenta que la intervención del gobierno se centra en las consecuencias que se ven e ignora las que no se ven. Vamos a colocar un ejemplo claro que él plantea, inspirado en el economista y jurista francés Frédéric Bastiat, que es un ejemplo más de la falacia de la ventana rota. Supongamos que un gamberro o un niño travieso, porque sí, rompe el cristal de una panadería. La falacia de la ventana rota establece, bueno, ok, listo, después de todo no es tan mal. ¿Por qué? Porque el panadero va a tener que reemplazar ese vidrio y va a tener que contratar a un cristalero. Entonces, contratando a un cristalero, le va a dar la oportunidad de ganarse un dinero extra. Y ese dinero extra, el cristalero lo va a poder utilizar en otras cosas y así. El problema es que se bajó la productividad porque el dinero que el panadero invirtió o no invirtió, más bien costeó o sufragó para el nuevo cristal, lo pudo haber utilizado en un traje, comprarse un helado, comprarse un par de zapatos nuevos, incrementar la productividad de su empresa, muchas otras cosas. Destrucción es destrucción y nunca se puede romantizar. La falacia de la ventana rota cae en eso, además de que romantiza el vandalismo. Considera que el vandalismo va a traer una serie de bienes, no, como tal no. Y ese es uno de los ejemplos más claros que Hazlitt demuestra en esta magnífica obra. También habla de que la riqueza no creada
Tanto la crea como la crea es destruida por la regulación, la inflación y los impuestos. Y un año después de haber escrito esta magnífica obra, escribió Will Durant Save the World, un libro que ataca el plan Marshall y que veía como un plan internacional de bienestar. La historia posterior de la ayuda exterior de Estados Unidos muestra cuánta razón tenía. Ya cercano a los años 50, específicamente en 1950, Hazlitt se convierte en editor junto con John Chamberlain de la revista quincenal de Freeman. Y allí, nuevamente, su capacidad de ir más allá creó nuevas visiones proféticas de lo que iría a pasar. Porque sus mejores artículos publicados allí fueron posteriormente recogidos en The Wisdom of Harry Hazlitt. Y estando allí escribió The Great Idea, que un año más tarde fue reimpreso como Time Will Run Back. Es una novela. Es una obra de ficción que muestra cómo un país puede pasar del socialismo a la economía de mercado en un momento en que la mayoría de la gente pensaba que el socialismo era la hora para ver el futuro. Y eso puede pasar. En estos tiempos, incluso en Latinoamérica, que está tan asediada por gobiernos paternalistas y asistencialistas que ven al Estado como un Dios todopoderoso, puede pasar. Lo que pasa es que es una mente a la vez, y eso es lo que estamos haciendo con estas disertaciones. Años más tarde, ya al final de la década, publicó The Furor of the New Economics. Es una obra también muy emblemática y es también parte importante de su legado porque es una extraordinaria refutación que punto por un punto desmonta la teoría general de John Maynard Keynes. Bueno, a pesar de que fue analizada por muchísimas revistas académicas estadounidenses de la época, había un movimiento creciente y a favor de los mercados libres por encima de la planificación estatal y sigue siendo un recurso esencial todavía en estos tiempos. Y no contento con eso, Hazlitt siguió lanzándose en contra de Keynes. Recogió una serie de ataques académicos en The Critics of Keynesian Economics. Ya en la década siguiente, los 60, por esto de hacer lo correcto, Hazlitt dirigió su atención a la base ética del capitalismo. Y en el libro The Foundation of Morality, o los fundamentos de la moralidad en español, del que el mismo Hazlitt dijo que era su mayor logro, fue el producto final de toda una vida de pensamiento filosófico. Porque allí lo que no solamente aborda la economía como tal, como un arte, sino que aborda cómo debe ser virtuoso y expone la virtuosidad del capitalismo. También destacó su libro Man versus the Welfare State, que demuestra que el bienestar promueve lo que pretende desadelantar, o sea, las políticas de bienestar establecidas por el supuesto estado de bienestar. Más adelante, Charles Murray, en una magnífica obra llamada Losing Ground, demostró que Hazlitt siempre tuvo la razón. Y parte de esos libros, de todas sus obras, aparecieron en el Rational Review. El último artículo académico de Hazlitt apareció en el primer volumen de The Review of Austrian Economics en el año 1987, que fue 6 años antes de su muerte. Recordemos, como ya lo dije, Hazlitt murió el 8 de julio de 1993. Alrededor del año de 1964, grupo de amigos, ya Hazlitt en aquel entonces tenía 70 años, se reunió con motivo de celebrar su cumpleaños. Y pues eran amantes de la libertad y esperaban con ansias cómo podían enaltecer su lucha. Estando allí, Mises le rindió homenaje con palabras que han trascendido hasta nuestros tiempos. Y decía, en esta era de la gran lucha por la libertad y el sistema social en que los hombres pueden vivir como hombres libres, usted se ha convertido en nuestro líder. Todos hemos luchado incansablemente contra el avance paso a paso de las potencias deseosas de destruir todo lo que la civilización humana ha creado durante un largo periodo de siglos. Usted con su liderazgo se ha consolidado como la conciencia económica de nuestro país y nuestra nación. El respeto y la admiración que Mises siempre profesó por Hazlitt fue impresionante. Claro que, pues, por supuesto, se lo ganó. En ese momento, él dijo algo, aludiendo a su espíritu. Tenemos el deber de hablar con más claridad y valentía, de trabajar duro y de seguir luchando en esta batalla mientras tengamos fuerza en nuestras manos. Incluso aquellos de nosotros que hemos alcanzado y pasado más de 7 décadas, no podemos permitirnos el lujo de descansar en nuestros remos y pasar el resto de nuestras vidas durmiendo bajo el sol. Los tiempos exigen valor y determinación.
Los tiempos exigen trabajo duro. Pero si las demandas son altas, es porque lo que está en juego es aún mayor. Es nada menos que el futuro de la libertad. Por ende, el futuro de la civilización. La conciencia económica de nuestro país y de nuestra nación, como lo definía Mises, esa voz de Hasley de los Estados Unidos, ya ahorita está tranquila, pero no debe ser olvidado. Más ahora que nos encontramos en una época dominada por prevaricadores y planificadores y por naciones que se encuentran cada vez más amenazadas por un creciente estatismo. Quienes piensen que por la forma en que está consolidado el sistema y que está casi blindado, no va a pasar, se engañan. No es el caso, evidentemente, ni de Colombia, ni de Argentina, ni de naciones como las latinoamericanas que poseen sistemas y estructuras aún muy vulnerables. Hablo del caso específico de los Estados Unidos. El socialismo puede pasar en cualquier parte. Por eso el legado de Hasley continúa inspirando escritores y académicos. En Economía en una lección, hay muchas cosas importantes que se pueden rescatar y que se pueden tratar. De hecho, en la 7ª edición, la última edición, la 8ª, fue producida, si mal no estoy, a finales del 2018. Que el prólogo de esa edición, de esta, lo escribió el economista argentino Javier Milei. Pero en la anterior edición, la 7ª, el economista español Juan Ramón Rayo, que pues, quizás es uno de los divulgadores más emblemáticos del liberalismo en nuestros tiempos, saca una serie de 20 mini lecciones que deja el legado de Henry Hazlitt, que demuestran que a pesar de ser una obra que fue escrita hace más de 70 años, goza de una actualidad casi que rabiosa. Como ya lo dije, poniendo el ejemplo de la ventana rota, la destrucción nunca, pero nunca es beneficioso. Algo que destaca también Juan Ramón Rayo de Hasley en su obra. Las obras públicas como tal no generan empleo. ¿Por qué? La gente tiene la idea cortoplacista. No, pues claro, es que las obras públicas le permiten a toda una serie de personas trabajar y lograr grandes cosas. No. ¿Por qué? Porque es que las obras públicas se financian básicamente de dos maneras. Con impuestos o con deuda pública. Que la deuda pública se traduce con impuestos que van incluso a generaciones que todavía no han visto la luz. Que los créditos blandos perturban la producción. Cuando se habla de los créditos que son muy bajos, eso puede tener consecuencias muy negativas a futuro. Porque si un crédito es suficientemente solvente, el deudor va a poder resolverlo y va a devolver el principal junto con los intereses. Claro, eso se puede sufragar en un mercado libre. Pero como tal, en los sistemas que integran nuestras naciones, eso no sucede. También ataca fuertemente a los ludistas, que fue este movimiento que aún prevalece en estos tiempos. Lo que pasa es que ahorita utiliza otras máscaras, utilizan nuevos ropajes. Los ludistas, durante el marco de la Revolución Industrial, atacaban la creación de las máquinas. Y lo que demuestra Hasley es que las máquinas como tal no destruyen puestos de trabajo, sino que por el contrario los pueden estimular. Y otras más. Disminuir la jornada laboral no va a crear puestos de trabajo, no hay una relación directa entre ellos. La burocracia no estabiliza la supuesta demanda agregada de la que habla Keynes. El objetivo no debe ser buscar pleno empleo, sino aumentar la producción. Los aranceles como tal no estimulan la economía ni crean empleos. Eso es una cuestión que es muy clara, porque es que si nosotros le vamos a colocar un valor a las importaciones, un valor adicional, eso va a desestimular la productividad y además de eso va a desestimular la competencia. También deja claro que la importación y la exportación, que vaya y venga. Los economistas keynesianos establecen mucho que exportar es bueno, pero importar es malo, cuando son dos variables que son directamente proporcionales. Si importamos menos, vamos a exportar menos. Eso es un hecho. Y otras cosas más. Salvar industrias no rentables destruye la riqueza. En el caso de Colombia, los que sabemos, podemos citar el caso de Avianca. Las decisiones empresariales siempre deben estar basadas con el ánimo de lucro, si no, no tendría ningún sentido. Y
Otras más, los precios máximos generan desabastecimientos. Ya hablé del tema del salario mínimo, los salarios mínimos como tal paran la economía, es una forma de control de precios. Los sindicatos no elevan los salarios de todos los trabajadores. Y la economía no va a crecer cuando se incrementan artificialmente los salarios. Eso es un hecho. Casi todos los sofismas y falacias que Hazlitt desmontó en Economía en la Lección, hoy están tomando más fuerza por nuestra falta de conocimiento. Él los desmonta con una precisión impresionante, con la que podría incluso hacerlo un cirujano plástico. Él sigue presente en nuestra sociedad más de 70 años después, tanto que el paso del tiempo no le ha restado un ápice de actualidad a su obra y a todo su legado, y a la conciencia activa de que hacer lo correcto siempre debe prevalecer por encima de la fama y la gloria. Existen muchos rasgos liberticidas que están asentados en nuestra naturaleza como seres humanos, pero hay que tener en cuenta que las leyes económicas son inmutables, y Hazlitt tuvo la capacidad de desentrañar eso y nos introduce en el apasionante mundo de esta ciencia que, como dije al principio de esta disertación, todos deberíamos aprender. Muchísimas gracias y por ahora no es más. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, yo siempre hago la primera pregunta para romper el hielo, así que te voy a hacer una pregunta bastante personal, aprovechando nuestra buena amistad. La verdad que una ponencia muy, muy interesante sobre, digamos, la vida y la obra de Hazlitt, básicamente. Y la pregunta es bastante personal, digamos, ¿no? Yo te he comentado en conversaciones que hemos tenido que para mí La economía no elección fue el primer libro que me influyó. Y como bien vos has hablado de distintos autores que han influido fuertemente en Hazlitt, nos gustaría que compartas con el público, digamos, cuáles fueron los autores y las primeras obras que más te influyeron en el pensamiento tuyo. Muchas gracias. Pues mira, resulta que el tema del liberalismo lo habían explorado más algunos miembros de mi familia, específicamente mi primo Marlon tenía más conocimiento al respecto. De hecho, es uno de los liberales que yo más admiro. Y ojalá algún día muchas personas conozcan de sus ideas. Y él a mí me había hablado de cosas y todo porque nosotros estudiamos en una universidad pública acá en Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia, una universidad con una fuerte tendencia hacia la izquierda. Y yo era muy izquierdoso porque me parecía bonito, no por nada más. Lo que pasa es que uno cuando se enfrenta a la realidad se da cuenta de otras cosas. Y estando en el campus La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia, donde yo estudié, en la biblioteca, estaba yo cursando octavo semestre de Ingeniería Social e Ingeniero Electrónico, y buscando un libro de electrónica de potencia, me encontré un libro que estaba en muy mal estado, que se llamaba Mentalidad Anticapitalista, de Ludwig von Mises. Ese libro yo fui y lo busqué en las fichas bibliográficas, en el sistema, no aparecía por ningún lado. A mí me gustó mucho el título. Es un libro muy corto, es un libro muy, muy entendible también, muy digerible, y fue como tal el primer libro que me acercó a estas ideas. ¿Yo qué hice con ese libro? Yo me lo robé, tengo que hacer la confesión. O sea, estaba en la biblioteca, no sé qué hacía allá, en la sección de electrónica de potencia, no tengo ni la más remota idea. Ese libro me lo robé. Me lo llevé, monté el superoperativo y lo metí en mi maletín. Y lo leí, yo dije, wow. ¿Por qué? Porque es que la Escuela Austríaca de Economía tiene la capacidad de no tratar todo desde el punto de vista únicamente matemático, sino que abre tu mente y te permite entender que esto más que nada es una cuestión de valores y que se encuentra intrínsecamente ligado a las acciones humanas. Y eso me permitió entender que para que tengamos más libertad, el Estado tiene que ser reducido a sus justas proporciones. Un presidente colombiano, Julio Arturbay Ayala, decía, la corrupción debe ser limitada a sus justas proporciones, pero en realidad la corrupción va en mano con el Estado, porque a más Estado, más corrupción, como decía Lord Acton.
El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si se reduce el Estado, se reduce la corrupción. A menos Estado, menos corrupción. Eso fue lo que empecé a entender. Y pues empecé a indagar quién era Ludwig von Mises y toda esta gente. Y yo pensaba que era un lunático que estaba solo en este momento. Entonces, en discusiones políticas, cuando hablaba mi familia, otras personas, yo no me metía porque pues, yo no iba a opinar de cosas porque yo estaba en mi mundo. Hasta que pues, se fueron dando las cosas, el mundo anárquico del Internet me fue conectando con todos ustedes, con Ineas, con Betty, ahora con Ada Elizabeth y con otros más. Y fue que me fui dando cuenta que no estaba solo. Pues estamos como estamos. Pero yo qué recomiendo, a ver, que hayan influenciado en mi pensamiento Mises, naturalmente porque fue el primer libro y empecé a indagar. Los libros de Mises y como tal de autores liberales en Colombia son muy difíciles de encontrar. Generalmente se encuentran en bibliotecas públicas, versiones antiquísimas, traducciones espantosas. Entonces lo mejor que uno puede hacer es o pedirlos con una biblioteca, que te los traigan, si vamos a leerlo, ya sea que tú los pidas en español o en inglés, traducciones buenas, ya tú decides. Claro que en la medida de lo posible uno debería tratar de leer los libros en su idioma original, o buscar en internet alguna versión mal escaneada, que eso también te ayuda, que creo que la mayoría de los colombianos nos ha tocado así. Más porque Unión Editorial, que es como tal la editorial que se hace cargo de estos temas, entró hace muy poco a Colombia, y no imprimen libros con tanta frecuencia, entonces encontrar esos títulos a veces resulta ser muy difícil. Pero bueno, en Mises, Bastiat, yo había leí la ley por internet, una traducción también malísima. Luego, más adelante, en el año 2018 tuve la oportunidad de comprar las obras escogidas de Bastiat, precisamente de Unión Editorial. Bastiat te permite, además de que también imprime muchísima pasión en la tinta, te permite entender muy bien el colectivismo. Entonces, Bastiat es fundamental. Es difícil conseguir sus obras, pero se puede. Si no, búscalas en internet. Empieza con La Ley. La Ley es un libro que te lees en una noche, porque es que básicamente, más que un libro, es un ensayo. Y Ayn Rand. Porque Ayn Rand imprime el componente filosófico en el mundo del liberalismo. Un libro que es muy importante leerlo. María Martí y los que trabajan con el Ayn Rand Center Latinoamérica consideran que lo más importante es empezar primero por las obras de ficción para entrar al mundo de la filosofía. Yo como generalmente lo hago todo al revés y soy muy atravesado, yo empecé al revés. Entonces yo empecé con La virtud del egoísmo. En su momento lo leí también descargándolo de internet, lo tengo acá. Pero en este momento, ya sea con editorial Grito Sagrado o con Deusto, si quieren, Deusto en este momento está sacando todos los títulos de Ayn Rand, los 10 títulos de Ayn Rand los pueden conseguir por Amazon. Entonces, figuras fundamentales en mi formación y que todavía es permanente porque hay que seguir Mises, Bastiat y Rand. Y libros, como les digo, Mentalidad Anticapitalista, en Bastiat La Ley. Claro que hay otra obra muchísimo mejor que es Lo que se ve y lo que no se ve. Y Ayn Rand. Podemos empezar con las obras de ficción como lo recomienda el ARCLA, que son Los que vivimos, Hipno. Ideal no me la he leído, pero dicen que es buena. El manantial y pues Rebelión de Atlas, que es espectacular. De verdad que es un libro recomendadísimo. Y la nueva edición de Deusto, que ya llegó a Colombia, recomendado. Es un libro que cuesta 150.000 pesos colombianos, la gente dirá es muy costoso, aparte es una Biblia, es un libro muy gordo, de más de 1200 páginas, pero de verdad que vale la pena, porque es una novela, y es una novela que nos enseña que lo que de verdad mueve al mundo de la economía, más que el gobierno, somos los empresarios. Excelente su ponencia, ingeniero. De verdad, un gusto. Hemos recibido preguntas a nivel interno y me gustaría hacerle la primera. En materia de comercio internacional, ¿por qué Hazlitt se opone fuertemente a la aplicación de aranceles? Mira, en Riqueza de las Naciones, Adam Smith estableció que lo ideal en la economía libre es que no existieran aranceles, ¿ya? El arancel como tal, ¿qué es lo que hace? Es que los mercantilistas, la retórica mercantilista dice y viene diciendo desde el siglo XVII
a pesar de todas las refutaciones que han existido sistemáticamente, que lo ideal es abaratar los bienes y servicios lo más posible. Es lo ideal, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo se logra? En una economía de libre mercado. El arancel lo que hace es colocarle un valor de más a los bienes y servicios que vienen del exterior. ¿Eso con qué fin se hace? Se hace con el fin, dicen estos mercantilistas y toda esta gente bondadosa que piensa siempre en el prójimo y en la ciudadanía, proteger la industria nacional, supuestamente. Pero ¿cuál es el problema? Que si el gobierno fija aranceles a la importación de productos, simplemente estará orientando la economía a producir de manera ineficiente unos bienes y servicios que están disponibles más baratos en el extranjero. Y eso a su vez que entonces que también estimula los mercados negros. Entonces eso es lo que hace también, perjudica a una gran cantidad de empresarios internos cuya demanda va a desaparecer cuando los consumidores deban abonar sobreprecios por las mercancías domésticas que antes adquirían en el extranjero. Ese es el gran problema de los aranceles. Y eso lo explica muy bien Hasley en Economía en una lección. Sí, excelente. ¿Qué otra pregunta? Tengo una pregunta de Olivia. Ella es la directora de Social Chat en Bolivia. Y ella pregunta, ¿qué impacto negativo trae imponer salario mínimo en un país? Es que el tema del salario mínimo, como ya lo dije, a la larga se convierte en una forma de control de precios. Porque el salario mínimo, no, los keynesianos y los... Ese es uno de los mitos económicos más grandes que existen. Los keynesianos dicen, no, es que eso va a estimular la economía, va a generar más empleos. No es verdad. No es verdad porque, ¿qué es lo que va a hacer el salario mínimo? Va a limitar a los pequeños y medianos empresarios a contratar a los precios que les venga en gana, y perdón la expresión tan abrupta. Cuando el Estado interviene en una relación empresario-colaborador, esa relación se empieza a torcer. Es lo mismo que pasa en una relación sentimental. Si hay una relación sentimental, hay un tercero, la relación se empieza a torcer. El acuerdo voluntario, generador de obligaciones, traducido escritamente en un contrato, debe ser una cuestión única y exclusivamente de las partes que intervienen en él. ¿Y cuáles son esas partes? El empresario y su colaborador, los que fijan el precio por los servicios que el colaborador le va a prestar a la organización donde está siendo contratado. ¿Ya? O sea, las élites políticas y la ciencia económica siguen manifestando y lo hacen una y mil veces de que los salarios mínimos construyen un mecanismo efectivo para incrementar los salarios. Así explica que los salarios mínimos no son más, como ya lo dije, una forma de control de precios o precios mínimos. Por consiguiente, genera consecuencias idénticas al control de precios habitual. ¿Qué es lo que hacen? Provocan un incremento en el paro de la economía. Vamos a colocar un ejemplo claro en el caso de Colombia. La gente tiene la idea de que el empresario de pronto es este magnate de la industria metalúrgica o el que gerencia una multinacional o el dueño de una gran industria de jardinería. Pero empresario también es la señora que monta una peluquería. Empresario también es el señor que tiene una tienda de barrio. Empresario también es el zapatero que trabaja en la esquina de mi casa. Y podemos ver el ejemplo del tendero, del dueño de la tienda de barrio. El tendero en un principio arriesgó un capital para montar su tienda y con esa tienda le está ofreciendo una cantidad de productos a las personas que se encuentran cerca o a otras más, donde va a vender una gran cantidad de abarrotes y diversos productos. Y llega un momento en que él está gozando de tanto éxito que necesita una persona que le facilite trasladar productos porque muchas veces las personas que lo requieren no se pueden desplazar hasta la tienda. O sea, necesita un domiciliario. Y aún así, a pesar del éxito que tiene, no tiene el dinero suficiente para pagarle al domiciliario.
Porque es que la gente dice, no, salario mínimo, pero es que el salario mínimo no se queda ahí, porque es que el salario mínimo hay que contarle también la carga prestacional. En el caso de Colombia, un salario mínimo está fijado alrededor de 900.000 pesos colombianos, más un valor que se conoce como el valor de rodamiento, porque igual, se necesita un valor de rodamiento porque se va a tener que trasladar de un lugar a otro por el tema de los domicilios. Y si le sumamos la carga prestacional, entonces el salario, o sea, el costo total, el grueso total para el tendero va a representar más o menos 1.6 el valor inicial de ese salario. Y la gente tiene además la idea estúpida de que es que, ay, no, pues es que la carga prestacional me la paga la empresa. No, la estás pagando tú. Desde el punto de vista económico lo estás pagando tú. ¿Por qué? Porque para el empresario ese dinero representa un costo. Es algo con lo que yo cuento. Es un costo, sí, ya. Me representa un costo. Ya sé que esa carga prestacional yo la tengo que pagar. Pero la persona que está recibiendo el salario está dejando de percibir dinero. Entonces es un problema fundamental del salario mínimo. No está contribuyendo a que haya más riqueza, a que la economía fluya de forma natural, a que la mano invisible pueda obrar por sí sola. Estamos frente a un grupo de bienpensantes que juegan a ser Dios y que están colocando una serie de políticas que lo que están haciendo es sumir al país en el subdesarrollo. Lo que tenemos que hablar es de construcción de salarios y que los salarios sean fijados única y exclusivamente entre las partes involucradas. Nuevamente reitero, empresario y colaborador. Y eso Hazlitt lo explica muy bien en Economía en una lección, específicamente los capítulos 15 y 16. Te digo los títulos, que no los recuerdo en estos momentos. El capítulo 15 es la estabilización de los precios. Y el capítulo 16, intervención estatal de los precios. Allí se profundiza más en esto que acabo de explicar, que espero haya sido lo suficientemente claro. ¿Algún país ya tiene una política de salario más flexible? Y si es así, ¿tiene conocimiento de qué país? Políticas de flexibilización de salarios. En el caso de Colombia, no aplica. ¿Que existan países que manejen flexibilidad en los salarios? Sí. Eso aplica fundamentalmente para las repúblicas nórdicas, hasta este momento. Por ejemplo, un político populista de izquierda, colectivista más no poder como el señor Gustavo Petro, ha dicho innumerables veces que los mejores países gozan de un salario mínimo lo suficientemente bien consolidado y que ese salario mínimo se debería extender lo más posible. Entonces tiene la idea, entonces, bueno, no, listo, perfecto, entonces cuadrupliquemos, quintupliquemos o enelpliquemos los salarios mínimos y ya, perfecto, todos vamos a ser ricos. No, eso no es así. El salario es una cuestión que se debe construir. Y eso son políticas que se aplican en las repúblicas nórdicas. Vamos al caso específico de Suecia. Entonces, este señor, por ejemplo, ha hablado de que, ¿por qué lo cito? Porque es que existe una gran desinformación y ellos utilizan, el populista y el colectivista en general, desvirtúa y tuerce la información para seducir incautos. ¿Qué ha dicho? ¿Que es que el salario mínimo de Suecia está alto? No, es que no estamos hablando de salario mínimo. Estamos hablando en Suecia, si vamos a hacer el análisis, por ejemplo, en el caso de Suecia, estamos hablando de un salario medio. ¿Qué es un salario medio? Se hace un promedio de los salarios y se dice más o menos cuánto es que una persona se puede ganar, cuánto sería el ingreso per cápita en el caso de Suecia, específicamente. Pero siempre esos salarios tienden hacia arriba o tienden hacia abajo. Hay gente que se gana menos, hay gente que se gana más. Es simplemente una media, no es el salario mínimo. Y él cae en esa desinformación, lo ha hecho innumerables veces, así como cuando cae con la comparación del coeficiente de desigualdad, del coeficiente Gini, que estudia el nivel de desigualdad en una determinada nación. No, listo, es que Colombia es el cuarto país más desigual de la Tierra. En su momento dijo eso. Y ese mismo año, el coeficiente Gini de Colombia era equicomparable con el coeficiente Gini de Hong Kong. Lo que pasa es que un pobre en Hong Kong, bueno, ya en este momento Hong Kong con el tema de China está perdiendo su libertad, a pesar de los esfuerzos de la población porque no fuera así. Pero en aquel entonces, que Hong Kong se ubicaba entre las naciones que tenían, gozaban de más libertad económica, de acuerdo a índices de la Fundación Heritage o del Cairo Institute,
Un pobre en Hong Kong se ganaba 6 veces más de lo que se gana un pobre en Colombia. O sea, no pensaría, no, pues yo quiero ser pobre en Hong Kong porque eso yo no me gano todo eso. ¿Sí me explico? Entonces el tema del salario se maneja, la flexibilización del salario se maneja más que todo en países que tienden a que haya más libertad. Y por ejemplo, coloco el caso específico de Suecia. ¿Que habrá más? Bueno, tendría yo que indagar un poquito más al respecto. Deben haberlos, por supuesto. En función de las preguntas que hemos recibido a nivel interno, tenemos la siguiente. ¿Qué tan importante ha sido la influencia de Bastiat en el pensamiento de Hazlitt, especialmente en lo que se ve y lo que no se ve? ¿Qué tan importante ha sido? Yo me atrevería a decir, bueno, yo ya especifiqué que Hazlitt, la motivación para escribir sobre economía, la hizo en los escritos de Philip Wickstead, que fue discípulo de William Jevons, y también en las obras de Herbert Spencer, que Herbert Spencer como tal se puede decir que fue uno de los grandes anarquistas del siglo pasado, no, del siglo antepasado. Pero como tal, Bastiat lo que le permitió a Hazlitt fue aterrizar. Porque lo que se vio en la época de Bastiat no sigue siendo ajeno a nuestra época. Vámonos a un caso concreto que se produjo durante el marco de la Revolución Francesa, que se produjo también un caso de control de precios. Por no manejar un tema de precios con respecto al precio del pan, los panaderos eran decapitados. Y entre más panaderos decapitaban, más subía el pan. ¿Por qué? Porque no me estoy burlando del hecho como tal, me estoy burlando del hecho de que las leyes económicas, como Emu Hazlitt lo describe, son irrefutables. Entonces, Bastiat, como tal, la influencia que tuvo en Hazlitt fue permitirle aterrizar mejor las ideas. Por eso, Economía en una lección, a pesar de que es un cúmulo, un análisis de la situación de rampante estatismo, de ideas estatistas que se estaban produciendo en Estados Unidos, a pesar de que el modelo de Estados Unidos en aquel entonces era mucho más libre de lo que hoy en día está pasando, porque Estados Unidos, lastimosamente, ese sistema que crearon los padres fundadores, no por nada tenemos aquí como uno de nuestros patrocinadores al Thomas Jefferson Institute for the Americas en honor a este grande, ya se han ido perdiendo mucho, pero en aquel entonces era distinto. Había todavía más libertad, pero las ideas del colectivismo estaban permeando en la sociedad, estaban permeando en la masa de intelectuales. Y él se opuso drásticamente a eso, más que todo no basado en lo que le parecía, sino basado en los hechos y en la realidad. Bastiat le permitió amoldarse, acomodarse al contexto que él estaba viviendo y entender las dinámicas de ello. La falacia de la ventana rota como tal la estableció Bastiat, ¿ya? Pero Bastiat hablaba simplemente de, no, un chico cualquiera, un gamberro, que es alguien que llega y produce daños porque sí, un vándalo, llega y ataca el cristal de una tienda, de un comerciante cualquiera, independientemente de lo que se desempeñe ese comerciante. Él se va a un caso específico, un niño travieso que destruye la ventana de un panadero. Se basó en ese ejemplo, explicó con un poquito quizás de más claridad en qué consistía la falacia de la ventana rota y muchos ejemplos más. Bastiat, eso fue lo que logró en él. Poder aterrizar bien las ideas y acomodarlas al contexto histórico que estaba viviendo y pues que no es muy lejano de lo que está pasando en este momento en Latinoamérica y el resto del planeta. Cristian Aramayo nos pregunta, hay diferentes escuelas u orientaciones en el pensamiento liberal. ¿Qué escuela considera usted que son cercanas a las ideas de Hazlitt? Pues mira, yo como tal a Hazlitt no lo clasificaría como un... Básicamente los liberales se dividen en tres grandes ramas. El liberal clásico, el libertario minarquista y el libertario anarcocapitalista. Básicamente son esos tres, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia básica entre el liberal clásico y el libertario minarquista? Que el liberal clásico, según lo que yo he visto y según lo que yo he observado, el liberal clásico considera fundamental la Carta de Derechos o la Constitución Política
como un componente para el desarrollo de la nación y para que la sociedad opere de la mejor manera posible. Y no concibe o no es muy afín a la idea del arbitraje privado, de que existan tribunales privados, mientras que el libertario minarquista sí simpatiza más con esas ideas. De hecho, el libertario minarquista puede llegar a ser un poquito más radical y limitar única y exclusivamente al Estado a las tres funciones por las cuales fue concebido en un principio, que son defensa, seguridad y justicia. ¿Ya? Y el anarcocapitalista, pues ya sabemos que es que tiene una tendencia a que el Estado sea completamente suprimido porque para él es el origen del mal. Yo considero que el anarcocapitalista se encuentra un poquito desviado de la realidad, porque plantea una sociedad completamente virtuosa y el ser humano siempre va a tender a corromperse y a dejarse seducir por lo que no es bueno, porque en su momento le va a generar algún tipo de placer. Entonces, si existe una sociedad en donde no opere el Estado, simplemente no haya como un control de este tipo de cosas, puede que no sea lo óptimo y inevitablemente se regrese nuevamente a tener de alguna manera. Hazlitt como tal, yo lo ubico que es un liberal altamente minarquista, muy influenciado por las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, la figura más emblemática, por así decirlo, aunque muchos no lo conocen y se enfocan más en Ludwig von Mises, que como tal es su representante más conocido, a pesar de que la Escuela Austríaca de Economía no tiene las bases en Ludwig von Mises. La Escuela Austríaca de Economía como tal se puede decir que fue fundada por Karl Menger y que a eso le siguió Eugen von Bagger. ¿Ya? Ludwig von Mises es el más representativo, así como sus discípulos, Hayek y Rothbard. Pero Hazlitt, que no fue como tal un discípulo, sino que fue una figura que estuvo llave en mano con él, yo lo podría ubicar que es como tal un libertario minarquista influenciado por las ideas de la Escuela Austríaca de Economía. No lo veo tanto como las otras escuelas, como en el caso de Friedman, que sabemos que Friedman era un monetarista. No está influenciado por la Escuela de Chicago, sino por la Escuela Austríaca de Economía, aunque tenía una buena relación con Friedman. El tema Friedman se podría profundizar, que ese es otro liberal que es supremamente apasionante y del cual se podría hablar muchísimo. Y pues existen más personas que tienen más conocimiento sobre el tema Friedman. Yo soy más del lado austriaco, ¿va? No sé si así ya queda respondida la pregunta. Bueno, sí, también se puede decir que, pues, ya, como ya lo dije, que es influenciado fuertemente por lo mejor del liberalismo francés, que pues Frédéric Bastiat. En la estrategia de comunicación del Bastión, ¿cómo se adaptan para comunicarse mejor con el público millennial y centennial? Bueno, vamos a hablar del tema del Bastión. Mira que en el Bastión estamos tratando de involucrar todas las posibles visiones que existan del liberalismo. La línea editorial como tal busca es promover la libertad económica, pero también busca que hayan cada vez más individuos escépticos y cuestionadores de las buenas intenciones de otros. Nuestro enfoque más que todo es invitar a nuestros lectores a que se den cuenta que hay otra opción. Porque lastimosamente en Colombia y en la mayor parte de Latinoamérica existe la idea de derecha, izquierda, la ultraderecha, la ultraizquierda, que vaya y venga. Esa idea de ultraderecha y ultraizquierda se encuentran más cercanas de lo que uno muchas veces cree. El liberalismo como tal no se puede clasificar que pertenece a una o que pertenece a la otra, porque el liberalismo en el campo económico-político es un componente dentro de la derecha, pero la derecha también tiene un componente conservador y un componente patriota. O sea, en cuestión económica y política, el liberalismo es afín a la derecha. En cuestión de la defensa de las libertades individuales, que tampoco es cierto, porque a la larga la izquierda lo que hace es reprimir las libertades en todo sentido, sino que vende esa idea, se podría decir que el liberalismo es afín a la izquierda.
Pero el liberalismo como tal es inclasificable en este espectro político, en este maniqueísmo rampante que existe en Latinoamérica. ¿Ya? El liberalismo se encuentra un paso más adelante. Lastimosamente, hemos dado una muy buena batalla económica y es una guerra que se puede decir que ya ganamos. Pero todavía el tema de promoción de valores y morales es algo que no hemos hecho. Y quienes están liderando esa batalla en estos momentos, supuestamente en nombre del liberalismo, es gente muy peligrosa, de la que se podría hablar más adelante, pero pues no quiero entrar a criticar. El Bastión lo que hace es eso, invitar a la gente a entender que hay otra opción, que hay otras ideas, y que esas ideas han sido una parte fundamental de la construcción de lo que hoy conocemos como la civilización occidental. Surgió también como una necesidad ante los medios liberales que existen en Colombia y también los que existen en Latinoamérica. El Pan Am Post nos parecía supremamente aguado, con análisis muy poco serios y bastante superficiales. Hace poco como que cambió de dueño y como que está distinto, pero aún así todavía no nos convence. De hecho, una gran parte del Pan Am Post migró al American, pero el American en este momento, no quiero entrar a hacer críticas, pero bueno, lo voy a decir, el American trabaja una señorita llamada Vanessa Vallejo, con la cual yo no tengo ningún tipo de afinidad y que me parece una falsa liberal, entonces no, nada que ver. Y habían otros medios acá en Colombia como Más Libertad y Mises Report. Más Libertad no tiene todavía tanta envergadura, pero tiene planteamientos interesantes y tiene unos columnistas bien interesantes también. Pero hay cosas con las cuales no estamos de acuerdo. De hecho, en una oportunidad sacaron un artículo anti-vaxxers, entonces, bueno, ok, no. Y Mises Report estaba cayendo en un fundamentalismo conservador bastante desagradable, que de verdad no vendía bien el liberalismo y no lo explicaba de la manera que nosotros queríamos. A eso me refiero con el tema de la gente muy peligrosa, que se creen abanderados de la moral y las buenas costumbres, de la virtuosidad de los seres humanos. Y va uno a ver y son personas que manejan una doble cara. Entonces, no estaba bien. Entonces, nosotros cansados de eso, de que no existieran medios de difusión interesantes y que de verdad promovieran las ideas de la libertad de una manera clara, concisa, precisa y coherente, es que fundamos el Bastión. El Bastión ya va a cumplir un año, de hecho pronto vamos a hacer la celebración, el próximo 24 de abril, vamos a transmitir de hecho un live, donde vamos a hablar de los logros que hemos tenido, porque en un año hemos logrado grandes cosas. En este momento el Bastión tiene nexos con liberales muy interesantes, el caso del profesor Gabriel Zanotti, el caso de Iván Carrino, el caso de María Martí, el caso de Eneas Vivioni, y estamos tratando de difundir las ideas de una manera distinta, buscando que la gente indague a partir de una serie de preguntas que se plantean dentro de los mismos artículos. Hombre, sí, es que esto es. Un artículo que impactó mucho fue el tema de la empresa, porque como les digo, la gente tiene la idea de que el empresario es alguien inalcanzable, y empresarios hay muchos. Y hablamos de un chico, pusimos el ejemplo de un chico que soñaba ser panadero, que montó su panadería y que, dada la situación y por el tema de la pandemia y por muchas razones, pierde su panadería y lo pierde todo. Y ese tiempo nunca lo va a recuperar. Es ver, entender el valor de la empresa privada en nuestra sociedad y los logros y lo que constituye para nosotros. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo dentro de este proyecto, y pues espero que cada vez trascienda más fronteras y que cada vez tengamos más columnistas, no solamente de Colombia, sino de otros rincones del planeta y de Latinoamérica específicamente. Cuestionar es nuestro objetivo, crítica, análisis, búsqueda de la verdad, principios. Es ahí la respuesta a todo. Quería hacerle la pregunta, ingeniero, sobre si se podría decir que la presencia del Tercer Reich en Europa hizo posible que los austriacos llegaran al continente americano. Yo creería que sí. Básicamente eso fue lo que hizo que los austriacos llegaran al continente americano y difundieran su legado. Porque, bueno,
Quizás en Europa hubieran tenido también trascendencia, no lo voy a negar, pero el hecho de haber llegado a los Estados Unidos le permitió una mayor difusión de sus ideas. Y fue una labor muy ardua, porque es que cuando Ludwig von Mises llegó a los Estados Unidos, literalmente llegó con una mano adelante y con una atrás. El tipo no tenía en qué caerse muerto. Y vio toda una serie de situaciones complejas. Pero miremos en este momento el legado y lo que ha trascendido. Instituciones alrededor del mundo con su nombre. El Instituto Mises en Alabama, por ejemplo. En su momento, Rand, que también fue por un tema de que ella estaba enloquecida, al papá le habían expropiado todo lo que había trabajado, lo que había ganado con el sudor de su frente, ella no quería eso para ella, y trabajó fuertemente en que las ideas de la libertad se difundieran en Estados Unidos. En Estados Unidos llegó, igual en Estados Unidos habían elementos muy interesantes. Ayn Rand fue discípula en cuestiones históricas de la señora Isabel Patterson. Isabel Patterson le enseñó las ideas, le enseñó la historia de los Estados Unidos y cómo Estados Unidos había sido grande y fue lo que fue. Rose Walter Lane, toda una cantidad de elementos interesantes que formaron una ola importante en los Estados Unidos y que permitió que las ideas se difundieran aún mejor. Lastimosamente, en nuestro continente, el colectivismo más rancio ha acaparado las ideas. Entonces hay gente que a ti te van a hablar de Keynes en el caso de economía, o te van a hablar en el caso de derecho de Hans Kelsen. El super ejemplo es Hans Kelsen, claro, Hans Kelsen, el mismo, que trabajó y ayudó a la fundación de una organización, por lo menos en sus principios teóricos, como es la Organización de las Naciones Unidas. Gente que realmente lo único que estaba contribuyendo es a la creación de más colectivismo, de más paternalismo, de más asistencialismo, de la supresión completa del individuo. Sí creo que sí sirvió mucho, la verdad. Pero, como tal, podemos decir que no fue algo planificado, sino que fue una cuestión que se produjo. Fue un accidente, una cuestión, un evento histórico, y del que ellos le lograron sacar partido. Aunque muchos no hubieron realizado su legado de la manera que querían, como es el caso de Mises. De hecho, si mal no estoy, creo que para imprimir la acción humana, el tipo tuvo que hacerlo con dinero prestado porque tampoco tenía. Fue muy complicado. A ellos les tocó muy duro. O sea, estos liberales les tocó muchísimo más difícil que a nosotros, porque a pesar de las situaciones tan complicadas que vivimos en nuestros continentes, a pesar de las ideas equívocas que se están difundiendo, tenemos a nuestro alcance la tecnología, y la tecnología permite que una mente a la vez se concentre y llegue a esto. Entonces, creo que fue bien, estuvo bueno, a pesar de todo, a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de la situación tan compleja. Les dejo nuevamente con nuestro presidente Enéas Vilione, quien hará el cierre formal del evento. Muchas gracias. Muchas gracias a Elizabeth. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Realmente iluminador tu ponencia y queremos desearte todo el éxito como editor de El Bastión. Como bien comentaban, es una responsabilidad súper importante desde el punto de vista, digamos, de cómo estás trabajando, digamos, esto de la difusión de las ideas de la libertad, la importancia, los beneficios de la libertad en América Latina. Quiero despedirme entonces cerrando este evento una vez más con agradecimientos a Bradley Boss, a Andrés Cusme Franco, a Ryan Higgins en general, a todo el equipo de trabajo de AIER de los Estados Unidos, ¿no? A Elizabeth Guerrero, a Silvia Marfesi, a Juan Martín Kingman de Tutepay Academy Ecuador, agradeciendo una vez más al Colegio de Economistas de Santa Cruz, a Cruz y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y muy especialmente, como decíamos antes, para nuestro disertante estelar de esta noche, el ingeniero Cristian Gil Toro desde Medellín, Colombia. Como siempre, agradezco yo también a nuestro equipo del Thomas Jefferson Institute for the Americas, la licenciada Betty Lobos Boyat, el profesor Santos Mercado y Conrado Andreu Schwartz. En breve va a estar disponible el video de este evento en nuestro canal en YouTube, que sería YouTube/Jefferson Américas, y muy pronto van a estar recibiendo la invitación por correo electrónico para registrarse en nuestro próximo evento de este espectacular año 2021. Muy feliz noche a todos, muchas gracias por la asistencia
Un gran abrazo, Cristian. Muchísimas gracias realmente por todo, ¿eh? Nos vemos entonces en la próxima edición de las charlas de la Sociedad Bastiat de Argentina. Muy feliz noche.